Vidgard. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Encendidos. Buenos días, Mauricio, un gusto saludarte. Al contrario, estamos nosotros muy preocupados porque hay padres de familia que necesitan información científica para dejar ese temor a un costado y recuperar el tiempo perdido y que tengan a sus hijos ya estimulados con clases semipresenciales. Una vez que logremos esto, queremos también encontrar el respaldo de las autoridades regionales. Y ahí me quiero detener contigo, porque hay autoridades regionales como el director regional de Piura que dice: no voy a abrir los colegios porque los chicos no se saben comportar, no van a respetar las normas de bioseguridad. Ya he decidido no abrir los colegios. No entendemos hasta ahora esos criterios para privar a muchas familias de lo enriquecedor que es asistir a una escuela. ¿Tiene algo que ver el comportamiento de un niño que es hiperactivo, que tiene mucha energía, que se decide subirse a un árbol, bajar de un árbol en un espacio abierto con el nivel de contagios? ¿Es realmente poner en riesgo la salud de los integrantes de esa familia? Bueno, primero de todo hay que pensar que uno ya sabe que los niños no son un grupo de riesgo, ¿no? Al inicio de la pandemia sí teníamos mucho miedo, los niños fueron encerrados por más largo tiempo que todos. No sé si te acuerdas, al comienzo estaban hasta fines de mayo del 2020 encerrados, no podían salir, después media hora al día por un tiempo, ¿no? Pero realmente los niños no han sido un grupo de riesgo. Son las edades mayores, ¿no? Encima de 80, y también son edades, y tampoco se ha comprobado que en las escuelas, porque ya muchos países han abierto los colegios en todo el mundo. El Perú es uno de los pocos casos en el mundo donde siguen los colegios abiertos. Es más, Venezuela abrió completamente. Patrick Vidgard es un biólogo computacional que ha tenido la generosidad de conversar con nosotros. Algunos padres de familia, es importante que tomen conocimiento que ya los niños, como él mismo lo está diciendo y tantos médicos lo han repetido, no son una población de riesgo. Él ha elaborado un cuadro estadístico en base a porcentaje de docentes vacunados y presencialidad. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de docentes, de profesores vacunados tiene el Callao? Tiene, según el cuadro que Patrick ha elaborado, 92.9% de docentes vacunados. ¿Y qué cantidad de escolares están asistiendo a clases semipresenciales? 0% según este cuadro que estamos compartiendo en pantalla. También nos preocupa enormemente Piura, que ya lo mencionamos, tiene el 92.9% de profesores vacunados y 0% de escolares en semipresencialidad. Y aquí el presidente regional de Educación nos ha dicho que de ninguna manera va a abrir los colegios en noviembre y en diciembre. Y así sucesivamente el cuadro es muy, muy gráfico. Apurímac también tiene 90.2% de profesores vacunados y 0% de escolares en semipresencial. Patrick, hemos retomado la comunicación contigo y explícanos un poco estas preocupantes cifras que estamos compartiendo con los oyentes y con autoridades regionales y con autoridades centrales. Me parece que hay una desconexión. Todos tenemos que estimularnos y tomar conciencia de la importancia de la educación presencial. Las estadísticas son señales de alarma de este cuadro que generosamente estás compartiendo con nosotros. Primero de todo, la fuente de esta estadística vienen del Minedu, ¿no? El Minedu tiene una página, tiene cinco tableros que se llaman el SARES, el Sistema de Seguimiento de Alerta para el Retorno Seguro. Y todas estas fuentes las he puesto más o menos de una forma gráfica en esta tabla, ¿no? Con un semáforo verde donde se ve los docentes o realmente es el personal en las escuelas que está inmunizado, y por el otro lado, del lado derecho, pongo la cantidad de estudiantes que han regresado a la semipresencialidad, ¿no? Y lo que realmente es contradictorio es donde más personal de servicios educativos que se han vacunado es donde menos
presencialidad se está viendo, ¿no? Mientras al otro lado del espectro tienes sitios que, bueno, son muy rurales, a lo mejor la vacunación no avanza tan rápido como Madre de Dios, Loreto, Ucayali, donde realmente el regreso, o sea, son los sitios claves del país donde ya se ha regresado hasta el 36%, ¿no? Y en el otro, o sea, y de los sitios más vacunados, de los docentes más vacunados, el único que sobresale así en las 10 primeras posiciones es Pasco, que tiene más o menos un 14% de estudiantes que han regresado a la semipresencialidad, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante también detenernos en Loreto, que tiene un porcentaje de profesores inmunizados bajo en comparación a Ica, a Ancash. Ellos están solamente con el 83.9% de profesores inmunizados y, sin embargo, la presencialidad es bastante alentadora, es de 36%. Quisiera, Patrick, comprometerte para que nos acompañes en el siguiente bloque, porque los padres de familia tienen preguntas para dejar ese temor a un costado. Esos padres que dicen, a mi hijo no lo han vacunado y yo no lo voy a mandar al colegio hasta que no esté vacunado. Necesita saber que sin vacuna no tiene riesgo de ser contagiado y muchas más datas científicas para que los chicos no paguen esta factura tan alta de privarse de la educación semipresencial. Te comprometemos a estar con nosotros en el siguiente bloque. Sí, por supuesto. Volvemos. Agradecemos la compañía del biólogo computacional Patrick Bighart. Él ha elaborado un cuadro donde se grafica bastante bien el porcentaje de docentes inmunizados y la relación, que no guarda consistencia, con la presencialidad o semipresencialidad de los escolares. Hay regiones, sin ir muy lejos, como el Callao, que tienen el 92.9% de profesores inmunizados y la presencialidad o semipresencialidad de escolares en sus aulas es 0%. Patrick nos contaba que este cuadro lo ha procesado con información del Minedu. Patrick, es nuestra misión persuadir a los padres de familia de la importancia que tiene la educación presencial y dejar a un lado, quizás hubo en algún momento una falsa noticia o alguna estigmatización sobre ese chico que no ha sido vacunado y que por eso no lo mandan. El mismo presidente regional de educación de Piura nos dijo, yo no abro los colegios hasta que todos los chicos estén vacunados. Esa fue una de las razones que dio por la cual se resiste a abrir los colegios. ¿Cómo persuadimos a los padres de familia de lo contrario? ¿Nos ayudas, por favor? Bueno, primero todo hay que saber que solo existen vacunas aprobadas para mayores de 12 años. No existe, de las vacunas que nosotros contratamos, ninguna vacuna está aprobada para edad menor de 12 años. Por otra parte, como ya te comenté en el bloque anterior, es muy improbable que un niño vaya a causar una enfermedad severa. Y por otra parte, yo creo que se nos ha dado la comunicación por parte del gobierno ha sido como que un día va a desaparecer el COVID. Y no es así. O sea, el COVID ahora es un virus endémico que va a estar en la población para siempre. Hoy en día los indicadores... Muy importante lo que mencionas, Patrick, porque lo que tenemos que aprender desde nuestra condición es a convivir con la COVID-19. Si la COVID-19 nos exige finalmente ir a los colegios, mandar a los chicos a los colegios con las medidas de bioseguridad, ¿por qué no hacerlo? Y porque hay autoridades regionales que no finalmente persuaden a los padres de familia de la importancia de la presencialidad. Al contrario, les dicen, no los manden porque se van a contagiar. Y es lo contrario, es lo que tú acabas de señalar. ¿Por qué no hacer una campaña en las regiones donde no hay presencialidad para finalmente estimular a las familias a que vayan al colegio con las medidas de bioseguridad? Ahí hay un vacío de nuestras autoridades regionales. Sí, Mauricio, y yo creo que, o sea,
Hay un problema en la forma que se ha comunicado, por ejemplo, las restricciones, porque es muy fácil poner restricciones, es muy fácil cerrar los colegios, es mucho más difícil abrirlos. O es muy fácil decir todo el mundo se pone una mascarilla, pero vamos a estar con mascarillas por el resto de nuestra vida. No sé, hay ciertas restricciones que tenemos que saber también, o sea, lo que se hace en muchos países es uno pone un indicador, o sea, después de tantos casos, después de tantos fallecidos, después de tantos hospitalizados por habitante en la población, bajemos la restricción, cosas por el estilo. Entonces, nunca hemos tenido, en ninguna de las restricciones que se nos ha puesto el gobierno, hemos tenido tal enfoque, ¿no? Como una meta, bajemos a tal incidencia de indicador epidemiológico. Y por otra parte, muchas de estas restricciones o muchas de las decisiones que se toman no están respaldadas con una fuente. Entonces, eso también preocupa mucho porque, claro, si uno lo respaldaría diciendo, bueno, lo estamos haciendo por esta manera, y cuando hablo de fuentes también podemos hablar del mismo caso de los niños, cuál es el peligro que un niño tendría en un colegio. Y hoy en día ya se sabe, hay países en el mundo que han tenido terribles segundas olas y terceras olas y han tenido los colegios abiertos durante esa época y no ha habido brotes a causa de eso, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una muy buena campaña de comunicación a través del gobierno, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para convencer a los padres que es seguro, que no deben tener miedo de mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Hay que poner sobre la mesa la situación crítica de Piura. Ahí el presidente regional de educación no quiere abrir los colegios. Entendemos que algunos padres no se han animado a mandarlos, pero no es el 100% de los padres de familia que tienen esta posición. Entonces, ¿qué ocurre en regiones como el Callao, Apurímac, donde hay profesores inmunizados, hay padres que quieren mandar al colegio, pero la presencialidad, de acuerdo a la estadística que has elaborado, es 0%. En los pocos segundos que nos quedan, yo quiero invitar, con tu ayuda, a los padres de familia a reflexionar para que, en coordinación con las autoridades regionales, no sigan postergando el retorno de sus hijos a lo semipresencial. Está de por medio la salud emocional, ¿no? Es increíble, no sé, Patrick, si has visto la diferencia en el estado de ánimo de un chico que ya regresa a su casa, aunque sea 2 veces por semana, y el que nunca salió de su casa. Exacto, o sea, yo ahorita tengo mala conexión porque mi hijo ahorita mismo está en sus clases de Zoom y me tengo que venir a la cocina. Pero sí, realmente es el problema. Yo creo ya hay estadísticos diciendo que el daño más grande que la pandemia va a traer no va a ser lo que ha pasado ahorita en los últimos 2 años, año y medio de casos, la parte hospitalaria y todo eso, sino va a ser la pérdida de oportunidad perdida por niños que no están yendo al colegio. Entonces, esto va a ser económicamente, va a ser muy fuerte, ya lo estamos viendo, no sé si una vez viste las estadísticas de la San Marcos, que tuvieron que bajar su valla de entrada para ya con la gente que está saliendo de cuarto, quinto, primer de secundaria yendo a las universidades, ya estás viendo una brecha muy grande, ¿no? Y lo lamentable es que la desigualdad está creciendo de esa forma, ¿no? O sea, yo, gracias a Dios, tengo el privilegio que mi hijo esté al cuarto del costado, en una muy buena clase en Zoom, pero no es el caso para todo el país, ¿no? Y eso es lo importante. Y a pesar, ¿no? para cerrar, a pesar de su clase Zoom, ¿ya está yendo algún día de la semana a lo semipresencial? No, mi hijo está así entre esos colegios. Esta semana empezaron el proyecto de ellos, pero mi hijo está yendo una semana sí, una semana no, y empezó esta semana. A él no le toca esta semana, le toca la semana próxima. Claro, pero tiene semipresencial. Sí, tiene la suerte, sí. Claro. Perfecto. Patrick, gracias por este cuadro estadístico que nos deja muy preocupados en cuanto a la región de Piura, Callao y Apurímac. Son las más críticas. Gracias. Vámonos gracias, hasta una próxima.